María nunca pensó que encontrar un boleto de concierto arrugado en el bolsillo de la camisa de Santiago cambiaría su vida para siempre. Lo que descubrió después no solo destronaría a su esposo infiel, sino que convertiría a todo el barrio en testigo de una venganza tan brillante que aún hoy se habla de ella en cada rincón de la comunidad. Era un martes por la tarde cuando María decidió lavar la ropa acumulada de la semana. Santiago había llegado tarde la noche anterior, como venía siendo costumbre en los últimos 2 meses, con la excusa habitual de las horas extra en la oficina. Mientras revisaba los bolsillos antes de meter las camisas en la lavadora, sus dedos encontraron algo inesperado, un boleto arrugado de concierto. María desdobló el papel con curiosidad. Era un boleto para el concierto de Luis Miguel del sábado pasado, el mismo día que Santiago le había dicho que tenía que trabajar hasta muy tarde en un proyecto urgente. El corazón se le aceleró mientras examinaba cada detalle del boleto. No era solo cualquier entrada, sino un boleto VIP para 2 personas en la sección premium del auditorio. La confusión inicial se transformó rápidamente en una mezcla de rabia y dolor. Santiago le había mentido descaradamente. Pero lo que más la lastimaba no era solo la mentira, sino saber que había llevado a alguien más a un concierto que ella había mencionado varias veces que quería ver. Habían estado casados por 8 años, y Luis Miguel era su cantante favorito desde la adolescencia. María se sentó en el borde de la cama, sosteniendo el boleto con manos temblorosas. Los recuerdos de las últimas semanas comenzaron a cobrar sentido como piezas de un rompecabezas macabro. Las llegadas tardías, los mensajes de texto que Santiago respondía en secreto, las llamadas que cortaba cuando ella entraba a la habitación, y esa nueva colonia que había empezado a usar sin explicación alguna. Decidió investigar más antes de confrontarlo. Revisó cuidadosamente el resto de sus pertenencias sin encontrar más evidencia, pero su instinto le decía que había más por descubrir. Esa noche, cuando Santiago llegó del trabajo, María actuó con normalidad, pero por dentro se estaba preparando para lo que vendría después. Los siguientes días, María se convirtió en una detective privada en su propio hogar. Comenzó a prestar atención a cada detalle del comportamiento de Santiago, tomando nota mental de cada inconsistencia en sus horarios y excusas. Su primer descubrimiento llegó cuando revisó discretamente el historial del navegador en la computadora familiar. Entre las páginas visitadas encontró búsquedas sobre restaurantes románticos, florerías, y lo que más le dolió, reseñas del hotel donde aparentemente Santiago había reservado una habitación la misma noche del concierto. Cada clic revelaba una traición más profunda, una red de mentiras cuidadosamente tejida que había pasado desapercibida durante meses. Pero la revelación más impactante llegó cuando decidió revisar los estados de cuenta de la tarjeta de crédito que rara vez consultaba. Allí estaban, negro sobre blanco, todos los gastos que confirmaban sus peores sospechas: la cena en el restaurante francés más caro de la ciudad, los boletos VIP del concierto, la habitación de hotel, las flores, e incluso una joyería donde había comprado algo el día después del concierto. María imprimió discretamente todos los estados de cuenta y los organizó cronológicamente. El patrón era claro: Santiago había estado gastando dinero de la cuenta familiar para mantener una aventura que llevaba al menos 3 meses. La cantidad total era sorprendente, casi $2.000 que habían salido de los ahorros que habían estado acumulando para remodelar la cocina. Con la evidencia documentada, María decidió que necesitaba identificar a la otra mujer. Sus sospechas se centraron rápidamente en las vecinas más cercanas. Santiago siempre había sido amigable con las mujeres del barrio, pero últimamente había notado que prestaba especial atención a Carmen, la nueva vecina que vivía 3 casas más abajo. Carmen era una mujer divorciada de 35 años que se había mudado al barrio 6 meses atrás. Era atractiva, siempre estaba perfectamente arreglada, y tenía esa confianza que solo viene con la experiencia. María recordó cómo Santiago siempre encontraba excusas para ofrecerse a ayudarla con las bolsas del supermercado o para arreglar pequeños desperfectos en su casa. La confirmación llegó de la manera más inesperada. María estaba regando las plantas del jardín frontal cuando vio a Santiago salir de la casa de Carmen a media mañana de un día que supuestamente estaba trabajando desde casa. Lo más desconcertante era la naturalidad con la que salió, como si fuera algo completamente normal. María se escondió detrás del arbusto de rosas y observó cómo Santiago se despidió de Carmen con un beso en los labios antes de caminar tranquilamente de regreso a casa. La imagen se grabó en su mente como una fotografía dolorosa que nunca podría borrar. No solo la estaba engañando, sino que lo hacía prácticamente frente a sus narices, en su propio barrio, con total impunidad. Esa tarde,
Cuando Santiago llegó del trabajo, María actuó como si nada hubiera pasado. Le preguntó cómo había estado su día trabajando desde casa, y él mintió sin pestañear, inventando historias sobre videoconferencias y reportes que había tenido que completar. Cada palabra era una puñalada más profunda en el corazón de María. Durante los siguientes días, María confirmó lo que ya sabía. Santiago visitaba regularmente la casa de Carmen, siempre en horarios que coincidían con sus supuestos compromisos laborales. La rutina era tan establecida que María podía predecir exactamente cuándo y por cuánto tiempo estaría allí. Lo que más le dolía no era solo la infidelidad, sino la calculada frialdad con la que Santiago había construido esta doble vida. No había sido un error o un momento de debilidad, era una relación paralela completamente desarrollada, financiada con el dinero familiar y ejecutada con una precisión que revelaba una capacidad de engaño que María nunca había sospechado en su esposo. La gota que derramó el vaso fue cuando María interceptó casualmente una conversación telefónica entre Santiago y Carmen. Desde la ventana del segundo piso, con la ventana de Carmen abierta, pudo escuchar fragmentos de una conversación donde hablaban sobre sus planes para el próximo fin de semana y sobre lo complicado que era mantener en secreto su relación. María no era una mujer vengativa por naturaleza, pero la traición sistemática de Santiago había despertado en ella una creatividad que ni siquiera sabía que poseía. No quería simplemente confrontarlo o divorciarse en silencio. Quería que Santiago experimentara la humillación pública que ella había sentido, pero multiplicada por 10. Durante una semana completa, María analizó todas sus opciones. Podía hacer pública la infidelidad en redes sociales, podía confrontarlos directamente, o podía simplemente empacar sus cosas y marcharse. Pero ninguna de estas opciones satisfacía su necesidad de justicia. Quería algo más elaborado, más impactante, algo que Santiago nunca pudiera olvidar y que sirviera como advertencia para Carmen y para cualquier otra mujer que pensara que podía destruir un matrimonio sin consecuencias. La inspiración llegó cuando María se dio cuenta de que el cumpleaños de Santiago se acercaba. Cada año, ella organizaba una fiesta sorpresa en el jardín trasero, invitando a familiares, amigos y vecinos. Era una tradición que Santiago esperaba con ansias, y todos en el barrio conocían estas celebraciones como los eventos sociales más importantes del año en la cuadra. Este año, María decidió que habría una fiesta sorpresa, pero no del tipo que Santiago esperaba. Sería una celebración de la verdad, donde todos los invitados descubrirían exactamente quién era realmente el hombre que pensaban conocer. María comenzó a planificar meticulosamente cada detalle. Primero, decidió que necesitaba más evidencia visual para hacer su presentación irrefutable. Comenzó a documentar discretamente las visitas de Santiago a casa de Carmen, tomando fotografías desde diferentes ángulos y a diferentes horas del día. También instaló una pequeña cámara de seguridad en el jardín frontal, posicionada de manera que captara perfectamente la casa de Carmen y la entrada de su propia casa. El siguiente paso fue preparar una presentación que contaría toda la historia de la infidelidad de Santiago de manera cronológica y detallada. María creó una línea de tiempo que incluía todas las mentiras, todos los gastos de la tarjeta de crédito, todas las fotografías que había tomado, y todos los recibos que había recopilado. La presentación estaba diseñada para ser clara, irrefutable y devastadoramente completa. Pero María sabía que necesitaba algo más que evidencia, necesitaba el elemento drama que haría que esta revelación fuera inolvidable. Decidió que la mejor manera de maximizar el impacto sería invitar no solo a los amigos y familiares habituales, sino también a Carmen, sin que ninguno de los dos supiera lo que realmente iba a pasar. María comenzó a enviar las invitaciones para la fiesta sorpresa de cumpleaños de Santiago con 2 semanas de anticipación. A los invitados habituales les envió las invitaciones normales, pidiendo que mantuvieran el secreto como siempre lo habían hecho. Pero para Carmen, María preparó una invitación especial. Se acercó a Carmen una tarde, actuando como la vecina amigable que siempre había sido, y le explicó que estaba organizando una fiesta sorpresa para Santiago. Le dijo que Santiago había mencionado varias veces lo mucho que apreciaba tener una vecina tan servicial y considerada, y que pensaba que sería hermoso si Carmen pudiera acompañarlos en esta celebración especial. Carmen se mostró sorprendida pero halagada por la invitación. María pudo ver en sus ojos una mezcla de culpabilidad y emoción, probablemente pensando en lo irónico de la situación. Carmen aceptó la invitación con entusiasmo, incluso ofreciéndose a ayudar con la preparación de la comida. Durante esas 2 semanas, María mantuvo su fachada de esposa amorosa y dedicada. Continuó actuando normalmente con Santiago, quien no sospechaba absolutamente nada.
De hecho, Santiago parecía especialmente cariñoso durante esos días, probablemente sintiendo algo de culpabilidad por su comportamiento, lo que hacía que la situación fuera aún más surreal para María. María utilizó ese tiempo para perfeccionar cada detalle de su plan. Preparó copias de toda la evidencia para distribuir a los invitados, organizó la presentación en una laptop que conectaría al televisor grande del patio, y hasta preparó un pequeño discurso que pronunciaría antes de revelar la verdad. También se aseguró de que habría suficientes testigos de credibilidad. Invitó a los padres de Santiago, a su hermana, a sus compañeros de trabajo más cercanos, y a varios vecinos respetados del barrio. Quería que las personas más importantes en la vida de Santiago estuvieran presentes para escuchar la verdad directamente de ella. La ironía de la situación no se perdía en María. Aquí estaba ella, planeando meticulosamente la destrucción pública de su matrimonio, mientras su esposo infiel caminaba por la casa completamente ajeno a lo que se avecinaba. Santiago incluso le había dado las gracias varias veces por organizar su fiesta de cumpleaños, sin saber que estaba agradeciendo por su propia humillación pública. El día antes de la fiesta, María tuvo un momento de duda. Se preguntó si realmente quería hacer esto, si no había una manera más privada y civilizada de manejar la situación. Pero cada vez que veía a Santiago fingir que la amaba, cada vez que recordaba cómo había gastado su dinero en otra mujer, cada vez que pensaba en Carmen aceptando la invitación a su fiesta sabiendo perfectamente lo que había estado haciendo, su resolución se fortalecía. María pasó todo el día preparando la casa y el jardín para la fiesta. Colgó las decoraciones habituales, preparó la comida favorita de Santiago, y se aseguró de que todo se viera perfecto. Después de todo, quería que fuera una fiesta memorable por todas las razones correctas, antes de que se convirtiera en memorable por las razones equivocadas. Esa noche, María apenas pudo dormir. Repasó mentalmente cada parte de su plan, asegurándose de que no había olvidado ningún detalle. Había ensayado su discurso tantas veces que podía recitarlo de memoria, y había revisado su presentación docenas de veces para asegurarse de que todo funcionara perfectamente. Santiago, por su parte, estaba emocionado por su fiesta. Le había dicho a María lo afortunado que se sentía de tener una esposa que se preocupara tanto por hacer felices a las personas que amaba. Las palabras resonaron en los oídos de María como una bofetada, pero también la llenaron de una extraña satisfacción, sabiendo que muy pronto Santiago descubriría el verdadero significado de sus palabras. La mañana del cumpleaños, Santiago se despertó de excelente humor. María le preparó su desayuno favorito y actuó como la esposa perfecta que había sido durante 8 años. Santiago le dio un beso antes de irse al trabajo, diciéndole que estaba ansioso por su fiesta sorpresa, sin saber que la sorpresa sería mucho más grande de lo que jamás podría imaginar. Los invitados comenzaron a llegar a las 5 de la tarde, una hora antes de que Santiago regresara del trabajo. María recibió a cada uno con una sonrisa genuina, sintiéndose extrañamente en paz con lo que estaba a punto de hacer. Los familiares de Santiago llegaron primero, seguidos por sus compañeros de trabajo y varios vecinos. Carmen llegó exactamente a las 5:30, vestida con un elegante vestido azul que María reconoció como uno que había visto en las fotografías que Santiago había subido discretamente a sus redes sociales. Carmen traía un regalo cuidadosamente envuelto y una botella de vino caro, claramente tratando de causar una buena impresión. María observó cómo Carmen interactuaba con los otros invitados. Algunos la conocían como la nueva vecina, pero otros la veían por primera vez. Carmen parecía ligeramente nerviosa, pero se las arreglaba para mantener una conversación fluida con todos. María se preguntó si Carmen sospechaba algo o si simplemente estaba nerviosa por estar en una reunión social con la esposa del hombre con quien estaba teniendo una aventura. A las 6 en punto, María recibió el mensaje de texto de Santiago anunciando que estaba llegando a casa. Rápidamente organizó a todos los invitados en el jardín trasero, pidiendo silencio para la sorpresa tradicional. El corazón le latía con fuerza, pero no por los nervios típicos de organizar una fiesta sorpresa, sino por la anticipación de lo que estaba a punto de desencadenar. Santiago entró por la puerta trasera como siempre lo hacía, y todos gritaron «sorpresa» al unísono. Su cara se iluminó con una sonrisa genuina mientras abrazaba a María y comenzó a saludar a todos los invitados. María observó el momento exacto en que Santiago vio a Carmen entre la multitud. Su expresión cambió sutilmente, una mezcla de sorpresa y pánico que duró apenas una fracción de segundo antes de que recuperara la compostura. Santiago se acercó a Carmen y la saludó como si fuera simplemente una vecina que había sido amable invitada a su fiesta.
María notó cómo evitó el contacto visual directo y cómo mantuvo una distancia física deliberada. Carmen, por su parte, actuó perfectamente el papel de la vecina agradecida por la invitación. Durante la primera hora de la fiesta, María actuó como la anfitriona perfecta. Sirvió bebidas, se aseguró de que todos tuvieran comida, y participó en las conversaciones como si fuera una celebración completamente normal. Santiago se relajó gradualmente, probablemente pensando que había logrado navegar exitosamente la situación potencialmente peligrosa de tener a su esposa y su amante en el mismo lugar. Cuando todos habían terminado de cenar y estaban relajados con sus bebidas, María se dirigió al centro del patio y pidió atención. Quiero agradecer a todos por venir a celebrar el cumpleaños de Santiago, comenzó con voz clara y firme. Como saben, cada año trato de hacer algo especial para mi esposo, y este año he preparado algo realmente único. María caminó hacia la mesa donde había colocado su laptop conectada al televisor grande. He preparado una presentación especial sobre Santiago, sobre nuestro matrimonio, y sobre algunos descubrimientos muy interesantes que he hecho recientemente. Santiago la miró con una sonrisa confundida, claramente sin entender hacia dónde se dirigía todo esto. Carmen, por otro lado, había perdido todo el color de su rostro y había comenzado a retroceder discretamente hacia el borde del grupo. Durante 8 años, continuó María, he creído que conocía al hombre con quien me casé. He creído que nuestro matrimonio se basaba en la honestidad, el respeto mutuo y el amor verdadero. Pero hace unas semanas hice un descubrimiento que cambió completamente mi perspectiva. María hizo clic en su presentación y la primera imagen apareció en la pantalla, el boleto del concierto arrugado. Todo comenzó cuando encontré esto en el bolsillo de la camisa de Santiago. Un boleto para el concierto de Luis Miguel del sábado 15 de marzo, el mismo día que mi esposo me dijo que tenía que trabajar hasta muy tarde. Un murmullo de confusión se extendió por el grupo. Santiago había comenzado a ponerse pálido y estaba mirando frenéticamente entre María y la pantalla. Pero eso fue solo el comienzo, dijo María, haciendo clic para mostrar la siguiente diapositiva, los estados de cuenta de la tarjeta de crédito organizados cronológicamente. Porque cuando comencé a investigar, descubrí un patrón de gastos que revelaba una historia mucho más completa. María comenzó a detallar cada gasto, cada mentira, cada inconsistencia en la historia de Santiago. Mostró los recibos del restaurante francés, de la joyería, del hotel, todos fechados en momentos cuando Santiago supuestamente estaba trabajando o con compromisos familiares. El silencio en el patio era ensordecedor. Los padres de Santiago se miraban entre sí con horror creciente, mientras sus compañeros de trabajo comenzaban a recordar las veces que Santiago había mentido sobre su paradero. Los vecinos observaban la presentación con una mezcla de fascinación y horror. Pero la pregunta que todos se estarán haciendo, continuó María con una calma que sorprendía incluso a ella misma, es, ¿con quién estuvo Santiago en ese concierto? ¿Quién es la mujer que ha estado disfrutando de cenas románticas pagadas con el dinero de nuestra familia? María hizo clic una vez más, y apareció una fotografía perfectamente clara de Santiago saliendo de la casa de Carmen, besándola en los labios en plena luz del día. El impacto de la fotografía fue inmediato y devastador. Todos los ojos se dirigieron simultáneamente hacia Carmen, quien había quedado paralizada en el lugar donde estaba. Santiago intentó decir algo, pero ningún sonido salió de su boca. Carmen, dijo María, dirigiéndose directamente a su vecina infiel, quería agradecerte especialmente por aceptar mi invitación esta noche. Pensé que sería apropiado que estuvieras aquí para esta revelación, considerando que eres una parte tan importante de esta historia. Carmen finalmente encontró su voz, pero solo para balbucear, María, esto no es lo que parece. Ah, ¿no? Preguntó María, su voz manteniendo esa calma inquietante que había caracterizado toda su presentación. Porque tengo más fotografías. Tengo fechas, horarios, y un registro completo de cuando mi esposo ha estado visitando tu casa durante los últimos 3 meses. María mostró una serie de fotografías tomadas desde diferentes ángulos y en diferentes días, todas mostrando a Santiago entrando o saliendo de la casa de Carmen. Cada imagen tenía una marca de tiempo que correspondía perfectamente con los horarios en que Santiago supuestamente estaba trabajando. Santiago finalmente encontró su voz. María, por favor, podemos hablar de esto en privado. ¿En privado? María se rió, pero no era una risa alegre. Santiago, durante 3 meses has estado viviendo una mentira muy pública. Has estado engañando no solo a mí, sino a todos los que están aquí esta noche.
Has estado utilizando nuestro dinero familiar para financiar tu aventura con nuestra vecina. ¿Y ahora quieres privacidad? La madre de Santiago se puso de pie, claramente horrorizada por lo que estaba escuchando. Santiago, ¿esto es verdad? Santiago miró a su madre, luego a María, luego a Carmen, y finalmente bajó la cabeza. El silencio que siguió fue su confesión más clara que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. Carmen intentó retirarse discretamente, pero María la detuvo. Carmen, no te vayas aún. Después de todo, eres parte de esta celebración. De hecho, tengo algo especial para ti también. María sacó una caja envuelta elegantemente y se la entregó a Carmen. Es un regalo de agradecimiento. Ábrelo. Con manos temblorosas, Carmen desenvolvió la caja. Dentro estaba la joya que Santiago había comprado en la joyería el día después del concierto, junto con una nota que decía, gracias por enseñarme quién es realmente mi esposo. Puedes quedarte con esto, junto con él. Lo que siguió fue un caos controlado que María había anticipado pero que aún la sorprendió por su intensidad. Los padres de Santiago estaban visiblemente destrozados, no solo por la infidelidad de su hijo, sino por la manera calculada en que había mentido y engañado. Su madre comenzó a llorar silenciosamente, mientras su padre se acercó a María para disculparse en nombre de su familia. Los compañeros de trabajo de Santiago estaban procesando las implicaciones de sus mentiras profesionales. Si había mentido tan elaboradamente a su esposa, ¿qué otras mentiras había dicho en el trabajo? Su supervisor, que estaba presente en la fiesta, ya estaba considerando las ramificaciones que esto podría tener en su carrera profesional. Los vecinos estaban divididos entre la admiración por la valentía de María y el horror por el drama que acababan de presenciar. Algunos comenzaron a recordar interacciones pasadas con Santiago y Carmen, reinterpretando conversaciones y comportamientos que ahora cobraban un significado completamente diferente. Carmen intentó defender sus acciones, alegando que Santiago le había dicho que su matrimonio había terminado hacía tiempo y que estaban en proceso de divorcio. Pero María tenía respuesta para eso también. Mostró mensajes de texto recientes que Santiago le había enviado, declaraciones de amor y planes para el futuro que claramente contradecían cualquier narrativa de un matrimonio terminado. Santiago, por su parte, alternaba entre intentos patéticos de justificar sus acciones y súplicas desesperadas de perdón. Pero María había pasado semanas procesando su dolor y rabia, y ya no había espacio para la compasión hacia el hombre que había destruido sistemáticamente su confianza. La hermana de Santiago, que había llegado desde otra ciudad especialmente para la fiesta, estaba furiosa no solo con su hermano sino con la situación en general. Le gritó a Santiago por ser tan estúpido y cruel, y luego se acercó a María para expresar su apoyo y admiración por su valentía. Gradualmente, los invitados comenzaron a marcharse. Algunos se despidieron de María con abrazos de apoyo y promesas de mantenerse en contacto. Otros simplemente se fueron en silencio, claramente abrumados por lo que habían presenciado. Carmen fue una de las primeras en irse, prácticamente corriendo hacia su casa sin decir una palabra más. Cuando el último invitado se fue, María y Santiago se encontraron solos en su patio, rodeados por los restos de lo que había comenzado como una celebración y se había convertido en la destrucción pública de su matrimonio. Santiago intentó acercarse a María, pero ella levantó la mano para detenerlo. No digas nada, le dijo María. Durante 3 meses has tenido la oportunidad de decirme la verdad, y elegiste mentir cada día. Ya no hay nada que puedas decir que cambie lo que has hecho. Santiago se desplomó en una de las sillas del patio, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había perdido. No solo había perdido a su esposa, sino que había humillado públicamente a su familia, había comprometido su reputación profesional, y había destruido su posición respetada en la comunidad. María comenzó a limpiar los restos de la fiesta con una calma que sorprendía incluso a ella misma. Se sentía extrañamente liberada, como si se hubiera quitado un peso enorme de los hombros. Durante semanas había cargado con el dolor y la rabia del descubrimiento, y ahora que la verdad estaba expuesta, se sentía más liviana de lo que había estado en meses. María, Santiago finalmente habló, su voz quebrada. Sé que he arruinado todo. Sé que no merezco tu perdón. Pero por favor, dame la oportunidad de explicar. ¿Explicar qué, Santiago? María se detuvo en su limpieza y lo miró directamente. ¿Vas a explicar cómo decidiste que nuestro matrimonio no era suficiente para ti? ¿Vas a explicar cómo justificaste gastar el dinero que habíamos ahorrado para nuestra casa en tu aventura?
¿Vas a explicar cómo pudiste mirarme a los ojos cada día y fingir que me amabas? Santiago no tenía respuestas. Cada pregunta de María exponía otra capa de su traición, otra decisión consciente que había tomado para priorizar su placer momentáneo sobre su compromiso matrimonial. Esa noche, Santiago durmió en el sofá de la sala, el primero de muchos arreglos temporales que definirían los próximos meses. María se fue a la cama sintiéndose simultáneamente devastada y empoderada. Había expuesto la verdad, había recuperado su dignidad, y había enviado un mensaje claro tanto a Santiago como a Carmen sobre las consecuencias de traicionar la confianza. A la mañana siguiente, María despertó con la realización de que su venganza había sido más efectiva de lo que había anticipado. Su teléfono estaba lleno de mensajes de apoyo de amigos, familiares y vecinos que habían estado en la fiesta. Pero también había mensajes de personas que ni siquiera habían estado presentes, lo que significaba que la historia se estaba extendiendo rápidamente por toda la comunidad. Durante el desayuno, que tomó sola ya que Santiago había salido temprano para evitar las miradas de los vecinos, María pudo observar desde su ventana cómo la dinámica del barrio había cambiado completamente de la noche a la mañana. Carmen había cerrado todas sus cortinas y no se la veía por ningún lado, mientras que varios vecinos se detenían frente a su casa para hablar en grupos pequeños. El cartero, que conocía a María desde que se había mudado al barrio, se acercó con una expresión de solidaridad. María, le dijo, toda la cuadra está hablando de lo que pasó anoche. Quiero que sepas que tienes nuestro apoyo completo. Lo que hiciste requirió mucho valor. Durante el resto del día, María recibió visitas constantes de vecinos que venían a expresar su apoyo y a compartir sus propias historias. Descubrió que varias mujeres del barrio habían sospechado algo sobre la relación entre Santiago y Carmen, pero no habían sabido cómo abordar el tema con ella. Doña Elena, la vecina mayor que vivía en la esquina y que era considerada la matriarca no oficial del barrio, llegó con una cacerola de comida casera y una opinión muy clara sobre la situación. «Mija», le dijo a María, «lo que hiciste anoche fue perfecto. Estos hombres creen que pueden hacer lo que quieren sin consecuencias. Tu Santiago necesitaba aprender que las acciones tienen resultados». Pero no todas las reacciones fueron de apoyo incondicional. Algunas personas, particularmente algunas amigas más conservadoras de María, cuestionaron si había sido necesario hacer la revelación de manera tan pública. Una de sus antiguas compañeras de trabajo le sugirió que tal vez había sido demasiado cruel, que podría haber manejado la situación de manera más privada. María escuchó estas críticas con paciencia, pero su resolución no se vio afectada. Había tomado una decisión consciente de hacer pública la traición porque creía que Santiago y Carmen habían hecho pública su relación al llevarla a cabo en su propio barrio, frente a sus propios vecinos. La reacción más interesante vino de otras mujeres del barrio que habían pasado por situaciones similares. Una vecina que vivía 2 cuadras más abajo se acercó a María esa tarde para contarle su propia historia de infidelidad, una que había mantenido en secreto durante años. «Ojalá hubiera tenido tu valor», le dijo. «Mi ex esposo nunca enfrentó consecuencias reales por lo que hizo, y siguió lastimando a otras mujeres porque nunca hubo repercusiones». Mientras María recibía una ola de apoyo comunitario, Carmen experimentaba exactamente lo opuesto. El barrio había decidido colectivamente que su comportamiento era inaceptable, y las consecuencias sociales fueron inmediatas y severas. Carmen había intentado mantener su rutina normal, pero descubrió rápidamente que ya no era bienvenida en los espacios sociales del vecindario. Cuando intentó hacer su compra semanal en el supermercado local, se encontró con miradas de desaprobación y conversaciones que se detenían abruptamente cuando ella se acercaba. La situación se intensificó cuando Carmen intentó asistir a su clase de yoga matutina en el centro comunitario del barrio, una actividad que había disfrutado desde que se mudó. Varias de las mujeres que habían estado en la fiesta también asistían a esa clase, y su presencia creó una tensión palpable que finalmente llevó a que Carmen se marchara a mitad de la sesión. El golpe más duro vino cuando el presidente de la asociación de vecinos, que había estado presente en la fiesta, le informó a Carmen que su membresía estaba siendo revisada debido a preocupaciones sobre la armonía comunitaria. Aunque no podían legalmente expulsarla de la asociación, el mensaje era claro: ya no era considerada una miembro respetada de la comunidad. Carmen intentó defenderse publicando una explicación en el grupo de Facebook del barrio, alegando que había sido manipulada por Santiago y que no conocía todos los detalles de su situación matrimonial. Pero su publicación solo sirvió para recordar a todos el drama y generó comentarios aún más críticos de los vecinos.
La presión social se volvió tan intensa que Carmen comenzó a evitar salir de su casa durante el día. Cuando necesitaba hacer mandados, los hacía muy temprano en la mañana o tarde en la noche para evitar encontrarse con vecinos. Su vida social en el barrio había sido completamente destruida en el espacio de una semana. Mientras Carmen lidiaba con el ostracismo social, Santiago descubrió que las consecuencias de la revelación de María se extendían mucho más allá de su vida personal. Su supervisor, que había presenciado toda la presentación en la fiesta, había comenzado a cuestionar la veracidad de los reportes de horas extra de Santiago y sus excusas frecuentes por llegar tarde o ausentarse del trabajo. El lunes siguiente a la fiesta, Santiago fue llamado a una reunión con recursos humanos. Le explicaron que debido a las preocupaciones sobre la integridad profesional que habían surgido, estarían revisando sus registros de asistencia y productividad de los últimos meses. Santiago se dio cuenta de que su red de mentiras profesionales estaba siendo desenredada sistemáticamente. La situación empeoró cuando varios compañeros de trabajo que habían estado en la fiesta comenzaron a recordar y discutir entre ellos las veces que Santiago había faltado a reuniones importantes o había entregado proyectos tarde, siempre con excusas que ahora parecían sospechosas. La confianza que había construido durante años en su lugar de trabajo se evaporó prácticamente de la noche a la mañana. Santiago también descubrió que algunos de sus clientes más importantes habían estado en la fiesta o habían escuchado la historia de segunda mano. En una industria donde las relaciones personales y la confianza eran fundamentales, las revelaciones sobre su vida personal habían comprometido seriamente su capacidad para hacer negocios efectivamente. El golpe final vino cuando su mejor amigo en la oficina, alguien con quien había trabajado durante 5 años, se acercó a él para decirle que ya no podía confiar en él. Santiago, le dijo, si pudiste mentir tan elaboradamente a María durante meses, ¿cómo puedo estar seguro de que no me has mentido a mí también? Santiago se dio cuenta de que había subestimado completamente el impacto que su vida personal tendría en su reputación profesional. En su mente, había compartimentado estas dos áreas de su vida, pero la venganza de María había demostrado que tal compartimentación era una ilusión. Mientras Santiago luchaba con las consecuencias de sus acciones, María experimentaba una transformación personal que ni ella misma había anticipado. La mujer que había sido traicionada y humillada se había convertido en alguien que la comunidad admiraba por su valentía y determinación. María recibió invitaciones para hablar con grupos de mujeres sobre su experiencia. Aunque inicialmente se sintió incómoda con la atención, gradualmente comenzó a ver estas oportunidades como una manera de ayudar a otras mujeres que podrían estar pasando por situaciones similares. Su primera presentación fue en un grupo de apoyo para mujeres divorciadas en la iglesia local. María compartió su historia, enfatizando no solo la traición que había experimentado, sino también el proceso de descubrimiento de su propia fuerza interior. Durante 8 años, les dijo, definí mi valor a través de mi matrimonio. Pero cuando ese matrimonio fue traicionado, tuve que encontrar mi valor en mí misma. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Varias mujeres se acercaron después de su presentación para compartir sus propias historias de traición y para agradecerle por mostrarles que era posible recuperar el control de sus vidas después de una traición devastadora. María también descubrió que tenía un talento natural para la organización y la presentación que nunca había explorado completamente. La meticulosa planificación que había puesto en su venganza reveló habilidades que podrían ser aplicadas en contextos más constructivos. Inspirada por estas realizaciones, María comenzó a considerar cambios en su carrera profesional. Había trabajado durante años en una posición administrativa que, aunque estable, nunca la había desafiado realmente. Ahora, con una nueva confianza en sus habilidades, comenzó a explorar oportunidades que aprovecharan su talento para la organización y la comunicación. La venganza de María había convertido a todo el barrio en espectadores involuntarios de un drama que continuaba desarrollándose semanas después de la fiesta inicial. Los vecinos se habían dividido en bandos claramente definidos, y las conversaciones en cada reunión social giraban inevitablemente en torno a los desarrollos más recientes en la situación de María, Santiago y Carmen. La mayoría de los vecinos se habían puesto firmemente del lado de María. Organizaron una cadena de apoyo informal, llevándole comida casera, ofreciéndose para ayudar con tareas domésticas, e incluyéndola en todas las actividades sociales del vecindario. María se había convertido en algo así como una heroína local, un símbolo de una mujer que había tomado control de su destino. Pero también había tensiones. Algunos vecinos se sentían incómodos con el nivel de drama que ahora caracterizaba su tranquilo barrio suburbano.
Habían mudado a esta comunidad buscando paz y estabilidad, y ahora se encontraban en el centro de una saga de infidelidad y venganza que parecía no tener fin. La casa de Carmen se había convertido en un punto focal de curiosidad y especulación. Los vecinos notaban cada movimiento, cuando salía, cuando regresaba, si tenía visitantes. Algunos habían comenzado a llevar un registro informal de sus actividades, como si fueran detectives privados investigando un caso criminal. Santiago, que había intentado mantener una presencia normal en el vecindario, descubrió que también estaba bajo constante escrutinio. Sus idas y venidas eran observadas y discutidas. Cuando intentaba hacer tareas de mantenimiento en el jardín o lavar su coche en la entrada, se sentía observado por ojos críticos desde las ventanas vecinas. La situación había creado una dinámica social completamente nueva en el barrio. Las conversaciones casuales en la calle ahora tenían un subtexto de drama y conflicto. Los niños del vecindario habían captado la tensión, aunque no comprendieran completamente los detalles, y sus juegos a veces reflejaban los conflictos adultos que observaban. A medida que pasaban las semanas, Santiago se dio cuenta de que las consecuencias de sus acciones eran mucho más duraderas y devastadoras de lo que había anticipado. Comenzó a hacer intentos desesperados por reconciliarse con María, pero cada esfuerzo parecía confirmar aún más la sabiduría de la decisión de ella de hacer pública su traición. Santiago intentó primero el enfoque directo, suplicando perdón y prometiendo que nunca volvería a ser infiel. Pero María había pasado semanas procesando no solo la infidelidad, sino la red sistemática de mentiras que la había acompañado. Ya no se trataba solo de perdonar un error, sino de reconstruir la confianza con alguien que había demostrado una capacidad extraordinaria para el engaño. Cuando las súplicas directas fallaron, Santiago intentó involucrar a familiares y amigos como intermediarios. Su madre visitó a María para suplicar en nombre de su hijo, pero María le explicó gentilmente que el problema no era la falta de perdón, sino la imposibilidad de reconstruir una relación basada en la confianza con alguien que había demolido esa confianza de manera tan sistemática. Santiago incluso intentó gestos grandiosos, como enviar flores caras y joyas, pero María devolvió todo sin abrir. Ella había aprendido que los regalos costosos habían sido parte de la manera en que Santiago había cortejado a Carmen, y ya no tenían ningún significado romántico para ella. El momento más patético llegó cuando Santiago intentó organizar su propia presentación de disculpas para los vecinos, esperando de alguna manera reparar su reputación en la comunidad. Invitó a varios vecinos a una reunión en su casa donde planeaba explicar sus acciones y pedir perdón públicamente. Solo 3 personas asistieron, y la presentación fue un desastre completo. Santiago se contradijo varias veces mientras intentaba explicar sus motivaciones, y sus disculpas sonaron huecas e insinceras. Los vecinos que asistieron se marcharon más convencidos que nunca de que Santiago simplemente no comprendía la magnitud de lo que había hecho. Mientras Santiago luchaba con intentos fallidos de reconciliación, Carmen había llegado a la conclusión de que su posición en el barrio se había vuelto insostenible. La presión social constante, el ostracismo de la comunidad, y la imposibilidad de mantener una vida normal la habían llevado a considerar mudarse. Pero antes de tomar esa decisión drástica, Carmen decidió hacer un último intento por reparar su reputación. Se acercó directamente a María, apareciendo en su puerta una tarde con una carta escrita a mano y lágrimas en los ojos. «María», comenzó Carmen, «sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero estoy aquí para suplicarte que me perdones y que me ayudes a arreglar esto con el barrio». María invitó a Carmen a entrar, más por curiosidad que por compasión. Quería escuchar qué justificación podría ofrecer Carmen para sus acciones. Carmen explicó que Santiago le había dicho que su matrimonio había terminado hacía tiempo, que él y María solo estaban esperando el momento adecuado para anunciar su separación. Alegó que nunca habría comenzado una relación con un hombre casado si hubiera sabido la verdad completa de la situación. María escuchó pacientemente, pero la explicación de Carmen solo confirmó lo que ya sabía, que Santiago había mentido no solo a ella, sino también a Carmen. La diferencia era que Carmen había elegido creer esas mentiras sin hacer ningún esfuerzo por verificar la verdad. «Carmen», le dijo María finalmente, «entiendo que Santiago te mintió. Pero tú vivías a 3 casas de distancia de nosotros. Me veías todos los días cuidando nuestro jardín, decorando nuestra casa para las fiestas, actuando como una mujer felizmente casada. En algún nivel, tenías que saber que las historias de Santiago no eran completamente verdaderas». Carmen no tenía respuesta para eso. La confrontación terminó con Carmen suplicando a María que hablara con los vecinos,
que les explicara que ella también había sido víctima del engaño de Santiago. Pero María se negó. Las consecuencias de tus decisiones no son mi responsabilidad, le dijo María a Carmen. Yo no creé esta situación. Simplemente la expuse. Después de su fallido intento de reconciliación con María, Carmen finalmente aceptó que su vida en el barrio había terminado efectivamente. La presión social se había vuelto insoportable, y cada día que permanecía allí solo empeoraba su situación. Carmen comenzó discretamente a prepararse para mudarse. Puso su casa en venta, aunque el agente inmobiliario le advirtió que la notoriedad de la propiedad podría afectar su valor de mercado. La historia de la fiesta de venganza de María se había extendido más allá del barrio, y algunos compradores potenciales ya conocían la reputación de la casa. La ironía no se perdía en Carmen, había llegado al barrio como una mujer divorciada buscando un nuevo comienzo, y ahora se marchaba en circunstancias aún peores, con su reputación completamente destruida y enfrentando la perspectiva de comenzar de nuevo en un lugar donde nadie conociera su historia. Los vecinos observaron los preparativos de mudanza de Carmen con una mezcla de satisfacción y curiosidad. Algunos se sentían vindicated by su partida, viendo como la confirmación final de que la comunidad había tomado la posición correcta. Otros se sentían ligeramente incómodos por la intensidad de las consecuencias sociales que habían resultado de la venganza de María. Durante sus últimas semanas en el barrio, Carmen mantuvo un perfil extremadamente bajo. Evitaba el contacto visual con los vecinos, hacía sus mandados a horas inusuales, y parecía haber perdido la confianza y el atractivo que habían caracterizado su personalidad cuando se mudó por primera vez. El día de su mudanza, solo unos pocos vecinos estuvieron presentes para observar cómo los camiones de mudanza cargaban sus pertenencias. No hubo despedidas, no hubo intercambio de información de contacto, no hubo promesas de mantenerse en comunicación. Carmen simplemente desapareció de la comunidad tan silenciosamente como había esperado vivir en ella. María observó la partida desde la ventana de su cocina, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Había justicia en ver a Carmen enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero también había una sensación de melancolía por la manera en que toda la situación había evolucionado. Con la partida de Carmen, Santiago se enfrentó a la realización final de que su vida anterior había terminado completamente. Ya no tenía ni a su esposa ni a su amante, su reputación en el barrio estaba arruinada, y su carrera profesional había sufrido un daño posiblemente irreparable. Durante las semanas siguientes a la mudanza de Carmen, Santiago hizo un último esfuerzo desesperado por salvar su matrimonio. Se inscribió en terapia individual, comenzó a asistir a un grupo de apoyo para personas que habían sido infieles, e incluso consultó con un consejero matrimonial, esperando que María accediera a asistir a sesiones juntos. Pero María había utilizado el tiempo desde la fiesta para clarificar sus propios pensamientos y sentimientos. Había llegado a la conclusión de que el problema no era que Santiago hubiera cometido un error, sino que había revelado aspectos fundamentales de su carácter que ella no podía ignorar o perdonar. Cuando Santiago le propuso la terapia matrimonial, María fue clara en su respuesta: Santiago, el problema no es que no entendamos lo que pasó. El problema es que entiendo perfectamente lo que pasó. Elegiste sistemáticamente mentirme durante meses. Elegiste gastar nuestro dinero familiar en otra mujer. Elegiste traicionar no solo nuestros votos matrimoniales, sino también mi confianza básica en ti como persona. Esas no fueron decisiones impulsivas, fueron decisiones calculadas repetidas durante meses. Santiago finalmente comenzó a aceptar que había perdido a María para siempre. La venganza que ella había ejecutado no había sido solo una respuesta emocional a su traición, había sido una declaración definitiva de que su matrimonio había terminado y de que ella nunca más sería víctima de su engaño. Enfrentado con esta realidad, Santiago tomó la decisión de mudarse también. No podía continuar viviendo en el mismo barrio donde había sido humillado públicamente, donde cada vecino conocía los detalles de su traición, y donde su presencia era un recordatorio constante del drama que había causado. La salida de ambos Santiago y Carmen marcó el final de una era dramática en la historia del barrio, pero también reveló cómo profundamente la venganza de María había transformado la dinámica social de toda la comunidad. Los vecinos que habían sido espectadores del drama habían aprendido lecciones importantes sobre la confianza, las consecuencias de las acciones, y el poder de la verdad expuesta públicamente. Muchas parejas del barrio reportaron haber tenido conversaciones más honestas sobre sus relaciones como resultado directo de lo que habían presenciado. El barrio también había desarrollado un nuevo sentido de solidaridad comunitaria.
Los vecinos se conocían mejor entre sí que antes, habiendo compartido la experiencia intensa de presenciar y procesar el drama juntos. Las redes de apoyo informal que se habían formado alrededor de María se habían extendido para incluir a otras familias que enfrentaban desafíos. Pero quizás el cambio más significativo fue la nueva reputación del barrio como un lugar donde las acciones tenían consecuencias reales. La historia de la venganza de María se había extendido más allá de los límites físicos de la comunidad, convirtiéndose en una leyenda local sobre justicia personal y responsabilidad social. Los agentes inmobiliarios que trabajaban en el área reportaron que algunos compradores potenciales mencionaban específicamente la historia, algunos viéndola como una razón para evitar el barrio, otros viéndola como evidencia de que era una comunidad con valores morales fuertes. María se había convertido en una figura respetada no solo por los vecinos que habían presenciado su venganza, sino por una red más amplia de mujeres que habían escuchado su historia. Recibía invitaciones regulares para hablar en eventos sobre empoderamiento femenino y recuperación después de la traición. 6 meses después de la fiesta que cambió todo, María reflexionaba sobre el camino que había recorrido desde aquel día cuando encontró el boleto del concierto. Su vida había cambiado completamente, pero de maneras que nunca habría anticipado. Había iniciado el proceso de divorcio, por supuesto, pero había descubierto que la parte legal era casi anticlimática después del drama emocional de la venganza pública. Santiago había acordado términos favorables, probablemente esperando que la generosidad en el acuerdo de divorcio pudiera de alguna manera compensar por la humillación pública que había causado. Profesionalmente, María había hecho la transición a una nueva carrera como consultora en relaciones públicas, aprovechando las habilidades de presentación y organización que había descubierto durante su venganza. Su primer cliente había sido una mujer que enfrentaba un escándalo público similar, y María había ayudado a manejar la situación con la misma precisión meticulosa que había aplicado a su propia situación. Personalmente, María había desarrollado una nueva confianza en su capacidad para enfrentar desafíos difíciles. La mujer que había sido traicionada y humillada se había transformado en alguien que la comunidad veía como un ejemplo de fuerza y determinación. El barrio había vuelto a una relativa normalidad, pero con una nueva comprensión de que las acciones privadas pueden tener consecuencias públicas muy reales. La casa que había sido de Carmen se había vendido finalmente a una familia joven con niños pequeños, y la vida continuaba. Santiago había logrado encontrar trabajo en otra ciudad, pero María había escuchado a través de conocidos mutuos que continuaba luchando con las consecuencias de su reputación dañada. La historia de su infidelidad y la venganza de María se había convertido en parte de su identidad pública, un recordatorio permanente de las decisiones que había tomado. La venganza de María había logrado exactamente lo que había pretendido, había expuesto la verdad, había restaurado su dignidad, y había asegurado que tanto Santiago como Carmen enfrentaran consecuencias reales por sus acciones. Pero más que eso, había demostrado que una mujer traicionada podía recuperar el control de su narrativa y transformar su dolor en poder. Años después, cuando los vecinos nuevos preguntaban sobre la historia del barrio, la venganza de María se había convertido en una leyenda local. Era contada como una historia de justicia poética, de una mujer que había transformado su traición personal en una lección comunitaria sobre la honestidad, la confianza y las consecuencias de traicionar ambas. Y María, que había comenzado esta historia como una víctima, había terminado como una heroína, no solo de su propia historia, sino de una narrativa más amplia sobre el poder de la verdad y la importancia de defenderse a sí misma, sin importar cuán público o incómodo pudiera ser el proceso.